Plan de lectura, día quinto, mes décimo. En Jeremías, capítulo 4, versículos 19 en adelante, vemos cómo se sigue hablando del juicio que está por venir sobre Jerusalén y Judá en general como región. Y vemos que el profeta está con un gran dolor, una gran angustia, dice que le duelen sus entrañas. Al saber estas cosas, su corazón se agita. Pero el pueblo al cual está predicando es necio. No conocieron al Señor, dice, son hijos ignorantes, no son entendidos, son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron, dice en el versículo 22. Es tremenda esa sentencia porque resume realmente la decadencia espiritual, resume la incredulidad, la impiedad, la rebelión, porque esa impiedad, esa rebelión implica ese conocimiento para hacer el mal, pero esa incapacidad de hacer el bien. Y fijémonos cómo hoy día se habla mucho como si el conocimiento teológico fuera el problema, pero no es el problema es la rebelión. Acá los acusa de ser ignorantes y de no ser entendidos. Nunca el Señor acusa a alguien por conocer su palabra, sino por no obedecerla, que es muy distinto. Erráis porque ignoráis la Escritura, dice Jesús a los líderes religiosos. Y vemos entonces que se anuncia este juicio eh, contra la gente de Judá por esta rebelión, y en el capítulo 5 se dedica también a hablar de esa impiedad. Em, Dice en el versículo 4: ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Fijémonos que se parece a las acusaciones que hacía Isaías en cuanto a que el pueblo se había desviado de su palabra, había abandonado su palabra e ignoraba la ley, en el sentido de que no que no la conociera, sino que le daba vuelta la espalda a la ley. Por eso el Señor dice acá: ¿cómo te he de perdonar por esto? Versículo 7: sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Vemos entonces que el Señor lo único que había hecho es hacerles bien, sustentarlos, guardarlos, pero ellos se volvieron al pecado y se volvieron a la idolatría. Entonces vemos cómo cuando el Señor declara juicios, se da lo que dice el versículo 14, que el Señor pone las palabras en la boca del profeta como un fuego, y ese fuego va a devorar al pueblo, que será como leña. Entonces eso es lo que ocurre cuando el Señor decreta juicio contra los habitantes de la tierra, y en este caso contra el que decía ser su pueblo, pero le había dado vuelta la espalda por la idolatría de la que las acusa una y otra vez, la violencia de ellos, las fornicaciones, las supersticiones. Y vemos que eh, los pecados, dice en el versículo 25, vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Y también dice que estorbaron estas cosas, se refiere a, a poder disfrutar de sus cosechas, del fruto de su trabajo. Y vemos entonces cómo el pecado produce este efecto que nos aparta de Dios y nos aparta también de las bendiciones que vienen de la mano del Señor. Y vemos también que había un grave problema en este pueblo, y era que los profetas también y los sacerdotes que debían dirigir al pueblo hacia Dios, lo estaban dirigiendo hacia la mentira y hacia el error. Por tanto, claramente aquí había un grave problema. Y nuevamente entonces lo que hace el Señor es anunciar una invasión de un pueblo enemigo, una, un asedio, una conquista que van a sufrir ellos, una derrota desde la perspectiva de ellos, a manos de un pueblo enemigo. Por eso llama el Señor a esta ciudad que se corrija, para que no se aparte él de esta ciudad. O sea, aún hay esperanza, lo llama al arrepentimiento porque aún hay esperanza. Y nuevamente ocupa la circuncisión acá, en el sentido espiritual, en el sentido más profundo que tiene, ya que dice que sus oídos son incircuncisos, que no pueden escuchar. Este versículo es terrible porque acá está hablando del único pueblo en la tierra que había recibido la ley de Dios, y que era llamado a ser su especial tesoro, su nación santa. Y dice que los oídos de ellos, que eran los únicos circuncidados en toda la tierra, los oídos de ellos eran incircuncisos y no podían escuchar, y
la palabra de Jehová a ellos les era vergonzosa, no la aman. El Señor nos libre de esto, el Señor nos ayude a amar esa palabra y a no avergonzarnos de ella y a tener un corazón circuncidado. El libro de Colosenses, capítulo 2, nos habla que hemos sido circuncidados en la circuncisión de Cristo, porque en su obediencia y en su amor a la ley es que nosotros somos salvos, que podamos vivir también en eso, en eso que el Señor ya nos ha dado en Cristo. Y nuevamente habla de los profetas falsos y la característica de ellos, cosa que sigue siendo así hoy, es que dicen paz, paz y no hay paz. Ellos curan la herida de su pueblo con liviandad. En realidad, por supuesto, no es una curación verdadera, sino que es un parche por encima que no sana absolutamente nada y que lo único que hace es endurecer las conciencias ante el juicio de Dios. Rechacemos todo este tipo de predicación falsa. Luego tenemos el Salmo 77, que ya fue comentado en la primera parte de este plan, y después Proverbios 24, del 23 al 25, vemos que acá, perdón, se refiere a lo que ocurre en un juicio y vemos que la Escritura promueve y exhorta a la justicia terrenal también, en el sentido de que en un juicio no se debe hacer acepción de personas. ¿Qué significa eso? Que no se debe hacer eh, obrar arbitrariamente según criterios humanos. Por ejemplo, favoreciendo al que tiene más dinero, favoreciendo al que tiene más poder o algo por el estilo. Y el que dice al malo, lo trata como justo, ese dice que será maldecido por los pueblos y detestado por las naciones. Acá alguien podrá decir, pero ¿cómo si el Señor eso es lo que hace con nosotros? Nosotros somos pecadores, pero Él nos ha tratado como justos. Pero ¿qué hay entre medio? La justicia fue satisfecha por el sacrificio de Cristo. Y por eso es que nosotros podemos ser tratados como justos. Pero acá está hablando de tratar al impío como si fuera justo sin más, sin realmente haber una expiación por ese pecado que ha cometido. Luego tenemos Colosenses, por último, del 1, versículo 21 en adelante, y vemos que luego de haber hablado de la gloria de Cristo en esta sección que va desde el 15 al 20, de haber hecho esta gran alabanza, reconociendo las atributos y excelencia de Jesucristo, ahora nos habla también a nosotros, dice vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿De qué está hablando aquí? Dice en el versículo anterior que Cristo, mediante la sangre de su cruz, hizo la paz, reconcilió con Dios a la creación que estaba bajo el pecado. Y acá dice entonces que nosotros también, que en otro tiempo éramos extraños, enemigos en nuestra mente, eso significa que odiábamos a Dios en nuestra mente por nuestro pecado, también nos ha reconciliado. No solo en nuestra mente, dice que también hacíamos malas obras. ¿Y cómo nos reconcilió? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Y cómo nosotros hacemos propio ese sacrificio? Dice, por la fe, en el versículo siguiente, creyendo entonces en esa esperanza del Evangelio. Entonces, veamos realmente la obra que ha hecho el Señor, que es tremenda. Veamos la gloria de esa muerte en la cruz, de ese Cristo crucificado que luego resucitó de entre los muertos, pero que en esa cruz nos reconcilió con el Dios del que éramos enemigos y extraños. Y luego habla también de algo que trató en la carta a los Efesios, de cómo Él fue dado como ministro a los gentiles para darle a conocer el misterio que había estado oculto anteriormente. El misterio acá en la Escritura no se refiere a algo que todavía está oculto y está bajo la sombra como una niebla, sino que el misterio es todo lo contrario, algo que antes estaba oculto y que ahora ha sido revelado. Y vemos cómo se repiten conceptos de la carta a los Efesios, como la riqueza de la gloria de Dios. Entonces, acá se refiere a Cristo como la esperanza de gloria. Y esa es la manera en que debemos ver a Cristo realmente, la esperanza de gloria que nos es presentada a nosotros para salvación. Y vemos que el apóstol Pablo entonces se empeña y pone toda su vida
hacia una meta, para que todo hombre, dice, sea presentado perfecto en Cristo Jesús. O sea, Él pueda presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esa era la meta de su ministerio. En otra carta, en Gálatas, dice que sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos, en sus hermanos. Esa debe ser también la meta de quien ministra la palabra. Y vemos entonces que Él quiere que estos hermanos conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, y dice que en Cristo entonces están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Muchos proclaman tener la sabiduría, muchos caminos claman ser el correcto para llevarnos al Señor y para llevarnos a una vida buena y sabia, pero es en Cristo donde están escondidos todos esos tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Por tanto, mientras más conozcamos a Cristo, más vamos a poder sumergirnos en esos tesoros. Y acá le llama entonces a ellos a tener cuidado con los engaños. Ya va a introducir ahora otra sección en la que habla de esto. Está en este momento entonces introduciendo ese punto de que finalmente ellos no deben aceptar agregados a Cristo. O sea, es Cristo y solo Cristo. Nada tiene que agregarse a Cristo ni quitarse de Cristo, sino que le dice Él, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Tienen que andar en Él y ser edificados en Él, confirmados en la fe, pero no dudando de que Cristo es supremo, de que es suficiente, de que es nuestro único Salvador y por tanto a Él nada hay que agregarle. Por tanto, eso también sea a nuestra disposición. El Señor nos ayude a que así sea. El Señor les bendiga.